Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hasta 6 incendios avanzan sin control en el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos. El viento, que ha alcanzado rachas de hasta 160 kilómetros por hora, ha multiplicado los focos y ha propagado las llamas, que han arrasado ya más de 11.000 hectáreas. Al menos 5 personas han muerto y las autoridades han elevado las órdenes de evacuación a más de 130.000 personas. Esta madrugada el último fuego se ha desatado en las mismas colinas de Hollywood. Oh my God. La imagen es de devastación. Más de 2.000 edificios y comercios han quedado totalmente calcinados. Hay hileras de coches ardiendo y han desaparecido también muchísimas viviendas entre las llamas. El mismo cartel de Hollywood, espacios emblemáticos del cine y de la televisión, están a estas horas amenazados por el fuego, mientras la gestión de la crisis ya se ha politizado. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Biden ha cancelado el viaje que tenía previsto a Italia y Donald Trump ha llamado incompetente al gobernador de California, que es demócrata. La jefa del Departamento de Bomberos ha insistido esta madrugada en que hacen falta muchos más recursos federales y también estatales. La policía se centra ahora en intentar aliviar el tráfico para que puedan huir del fuego todas las personas que tienen orden de evacuación. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. Barrios enteros completamente destrozados. The grocery stores are gone. The gas stations are gone. Escenas apocalípticas. Y evacuaciones masivas ya contrarreloj, como la de estos dos jóvenes que se han grabado mientras abandonaban su casa con lo necesario y huyendo por unas calles llenas de humo negro, llamas y miles de partículas de fuego flotando en el aire. Y es que el viento ha llegado a alcanzar ráfagas de 160 kilómetros por hora, dificultando las tareas de extinción. El presidente Joe Biden, que precisamente se encontraba en California antes de que empezara el fuego, anunciaba junto al gobernador del estado el envío de más helicópteros, camiones y aviones cisterna y ayuda federal para la reconstrucción. Uno de los fuegos también ha afectado a algunas de las zonas exclusivas como Palisades, donde residen famosos que también han tenido que evacuar. Actores como Ben Affleck, Jamie Lee Curtis o James Woods, que en la CNN... One day you're swimming in the pool and the next day it's all gone, but she came out with her little Yeti piggy bank. No ha podido contener las lágrimas al describir cómo las llamas llegaban hacia su casa. Y aún en Estados Unidos está el último giro del presidente electo Donald Trump, que ha pedido al Supremo que frene la publicación de la sentencia de su condena por sobornar a una actriz porno a cambio de su silencio. La lectura está prevista para este viernes y la maniobra para evitar ser el primer presidente convicto que llega a la Casa Blanca coincide en el tiempo con las amenazas de Trump de hacerse con el control de Groenlandia o el Canal de Panamá si hiciera falta por la fuerza. Una tensión diplomática que ha calado en Europa. Hay de hecho choque de criterios. Alemania cree que hay que contestar. El canciller alemán Olaf Scholz ha sido contundente recordando que las fronteras son inviolables. La respuesta en Bruselas es algo más tibia. La Comisión prefiere por el momento guardar silencio. Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, reconoció ayer en el Supremo que se inventó la teoría que él distribuyó a los periodistas según la cual alguien de arriba había frustrado la oferta del pacto que el fiscal supuestamente había hecho al novio de Ayuso en su causa por fraude. Era un bulo y fue al revés. Pero ayer Miguel Ángel Rodríguez dijo que él solo había tenido acceso a una parte de los correos. Dicen, pero es que había un nivel anterior que yo desconocía y que el fiscal señor Salto tampoco cita, porque podía haber dicho el fiscal: estábamos en condiciones de llegar a un acuerdo tal o como usted pidió el día 2 de febrero. Dijo a su salida que desconocía los emails anteriores en los que era González Amador quien pedía el acuerdo. Reconoce que filtró esa información confidencial, pero dice que lo hizo una hora después de que se hiciera en la prensa. El juez no ha permitido a la defensa del fiscal general del Estado hacerle todas las preguntas que traía preparadas. Tampoco le ha concedido el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez. Entre tanto, el jefe de gabinete de Ayuso ha salido acusado a Álvaro García Ortiz de participar en una operación política y apuntó de hecho más alto al presidente del gobierno. Que el presidente del gobierno ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso y eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado. Así llegamos al jueves, es 9 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. No vuelvo porque nunca me marché.
siempre estuve aquí. Venimos a ganar y vamos a ganar. Este fue el baño de masas que se dio ayer la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación en Sevilla de su candidatura a la Secretaría General del PSOE andaluz. Montero se pondrá al frente de una federación histórica en la que los socialistas necesitan recuperar a su electorado. Dijo ayer la ministra que este es el momento político más especial de su vida. En plena negociación presupuestaria, con el acuerdo de financiación singular para Cataluña a sus espaldas y aún a 2 años de la legislatura con unas mayorías muy ajustadas, ahora liderará uno de los bastiones más importantes del Partido Socialista. Dijo que necesita un partido con autoestima. Todo esto en un acto que tuvo que ser trasladado de la sede socialista a un hotel por cuestiones de aforo y en el que Montero se presentó ganadora. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya es también la candidata oficial a liderar el PSOE Andalucía, a presidir la Junta de Andalucía en un ambiente de euforia que no se veía en el partido hace tiempo. Montero se comprometía ante la militancia a volver a gobernar Andalucía y para ello pedía un partido fuerte y unido. Que este proyecto o es de los militantes, o es colectivo, o cada uno aporta su parte, o no será. Y por eso todos y todas estamos aquí para decir que vamos adelante. Montero ha devuelto la ilusión al PSOE andaluz por ganar. Antes quiso agradecer a Juan Espadas su generosidad. Con una cerrada ovación comienza el proceso de primarias, pero en el acto de ayer todos los secretarios generales, alcaldes, concejales le daban un apoyo unánime, por lo que la federación más numerosa del partido se ha puesto ya detrás de Montero para intentar recuperar la Junta de Andalucía. A partir de las 9 de la mañana hablaremos con María Jesús Montero, que estará precisamente en los estudios de Radio Sevilla, para preguntarle por sus planes al frente del PSOE andaluz y también por los presupuestos. La audiencia de A Coruña ha condenado a penas de entre 20 y 24 años de cárcel a cada uno de los 3 hombres que mataron al joven Samuel Luiz de una paliza en julio de 2021. La sentencia habla de una absoluta falta de empatía y de crueldad en la pandilla que le dio puñetazos y patadas hasta matarle por su animadversión hacia la homosexualidad de Samuel. La pena más alta es para Diego Montaña. Él fue quien empezó la agresión a gritos de maricón. Radio Coruña, Isabel Bravo, buen día. Muy buen día. Pues sí, la audiencia de A Coruña impone 24 años de cárcel al principal acusado, a Diego Montaña, al concurrir la agravante de discriminación por motivos de orientación sexual. Montaña empezó la agresión a Samuel al grito de "te voy a matar, maricón". El colectivo LGTBI considera que es una sentencia ejemplarizante. La portavoz de la asociación Alas Coruña, que ejerció la acusación popular, Ana García Sánchez. Con moitas emocións, creo que esta sentenza, cando a podamos ler con calma, esperemos que sea tan xusta como creemos que foi ese veredicto, non? El fallo judicial incide en la crueldad de los 4 condenados para su víctima. A Samuel Luiz le dieron golpes y patadas, lo dejaron en medio de una rotonda inconsciente y con el rostro ensangrentado. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En la agenda del día y continuando con la larga lista de citaciones judiciales con las que ha empezado el año, hoy declara en un juzgado de Badajoz el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. Está imputado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias tras la denuncia por un presunto enchufe en la Diputación. Una denuncia que presentó la asociación ultra Manos Limpias. Pedro Jiménez. David Sánchez, director de Artes Escénicas de Badajoz y hermano del presidente del gobierno, declara como investigado a pesar de que el último informe de la UCO desmintió el bulo de la denuncia del pseudosindicato Ultra Manos Limpias de que tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA. Es un cálculo erróneo, dijeron los agentes. Sin embargo, la UCO planteó dudas respecto al cargo que obtuvo David Sánchez. A pesar de ser de libre designación, el informe señala que en la propuesta del presupuesto para 2017, cuando Pedro Sánchez cayó en desgracia en el PSOE, no figuraba ese cargo, pero aún así, a medida de que avanzaban las comunicaciones entre los responsables del área, se incluyó el cargo. Junto al hermano del presidente del gobierno, declara también este jueves como investigado el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Gallardo. El presidente del gobierno alertó ayer del avance del fascismo en Europa y contra figuras como las del magnate Elon Musk. Fue en el primer acto del año para conmemorar el medio siglo de la muerte de Franco y el fin de la dictadura. No hace falta ser de una determinada ideología para mirar con tristeza, con enorme tristeza, los años oscuros del franquismo. Basta con ser demócratas. Si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente. Puede volver a ocurrir. Sánchez pasó de puntillas por la ausencia del Partido Popular. Los populares están a otras cosas, es lo que defendió Elías Bendodo. Mientras tanto, mientras el sanchismo saca el comodín de Franco
para tapar toda su corrupción, el Partido Popular va a reunir a sus presidentes autonómicos este fin de semana en Asturias para hablar de España, para hablar de los temas importantes. Feijóo estuvo ayer en Valencia con el presidente Carlos Mazón y hoy se reunirá con varios alcaldes. El acto de ayer, presidido por Pedro Sánchez, estuvo especialmente enfocado en los jóvenes y en cómo trasladarles lo que significaron para España los 40 años de dictadura y la importancia de vivir en democracia. Los expertos consultados por la SER creen que todavía hay mucho que hacer en las escuelas. Adela Molina. El franquismo se estudia en general en colegios e institutos de forma rápida y un tanto superficial. Se sigue enseñando la historia de una manera muy tradicional y que hay poca discusión y pocas perspectivas a la hora de enseñar historia de una manera comprensiva e interpretativa. Rosendo Martínez, profesor de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Valladolid, incide en que el calendario no ayuda porque tradicionalmente estos temas se dan a final de curso y tampoco la visión que tienen algunos docentes sobre cómo abordar la historia más reciente. Hay muchos profesores que todavía piensan también que la historia reciente y más cercana es problemática de enseñar porque no está suficientemente cerrada. Y esto es un tema muy curioso, ¿no? Porque sin embargo lo que muchos pensamos es que la historia no se cierra nunca. Martínez señala además que a las aulas también llega la polarización social sobre estos temas. Se ha caldeado más el ambiente y los alumnos lo notan y los profesores lo notan también. Considera que la celebración de los 50 años del fin de la dictadura puede ayudar al debate y la reflexión en las escuelas, aunque cree que debe abordarse desde un punto de vista crítico que evite caer en una visión maniquea de la historia. Decía el otro día el portavoz del PP, Borja Semper, que ellos no estaban de acuerdo en conmemorar la muerte del dictador porque prefieren hacer oposición a los vivos. Por eso hoy Feijóo, siguiendo la convocatoria de la oposición venezolana, va a encabezar una manifestación junto a Vox por la democracia en Venezuela. Faltan solo 24 horas para que se celebre la toma de posesión de Nicolás Maduro. España no ha enviado representación oficial y el líder opositor, Edmundo González, amenaza con asistir. Hoy van a echarse a las calles. Radio Caracol, Manuel Covela. María Corina Machado llamó a todos los venezolanos a salir hoy a las calles para reivindicar el triunfo que defiende logró Edmundo González en las elecciones de julio. Aseguró que estará presente en una manifestación que en Caracas tendrá 4 puntos de concentración. Se acabó. Venezuela ya no dará lástima a la gente de otros países, dará orgullo. Los seguidores del chavismo marcharán por el este de la capital venezolana en respaldo a Nicolás Maduro. Maduro acusó a María Corina Machado de tener planes de violencia para esta jornada de manifestaciones. Mover grupos de mercenarios para tratar de atacar manifestaciones opositoras de extrema derecha. Nuevo duelo entre oficialistas y opositores en unas calles que esta vez están blindadas con un amplio y fuerte dispositivo de seguridad de cara a la investidura presidencial. Vamos a buscar noticias locales en Euskadi, Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, en Toledo, Alejandro Martín, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Alejandro, empiezo contigo con un nombre propio, el de Carlos Muñoz, que está considerado como el escritor más joven de España, es de Toledo. Ha publicado 3 libros y apenas tiene 13 años. Fíjate, tiene 3 libros y nosotros, o por lo menos un servidor, ninguno. Yo tampoco. El primero lo escribió con 9 años durante el confinamiento decretado por la pandemia de la COVID-19. Una saga, la de Pepe Holmes, que ya cuenta con esos 3 volúmenes. El primer libro lo escribí durante el COVID y lo hice pues para entretenerme. Iba escribiendo pequeños cuentecitos y al final del confinamiento pues ya tenía 10, 12 cuentos que decidí juntarlos y así fue como salió el primer libro. El segundo ya lo escribí hace 2 años, cuando tenía 11, y ahora ya he escrito mi tercer libro, Pepe Holmes y la gran batalla. Ya trabaja en la 4ª entrega de este título, un escritor precoz que además le ha valido las felicitaciones, entre otros, de la ministra de Educación, Pilar Alegría, o el rey Felipe VI, que le llegó a mandar una foto dedicada. No le queda carrera por delante ni nada, con 13 años. El gobierno vasco está estudiando endurecer la normativa, Isabel, sobre tatuajes para los agentes de la Ertzaintza. Lo hemos conocido, sí, a raíz de una pregunta de Bildu en el Parlamento. Consultaba sobre una instrucción de 2011 que prohibía llevar tatuajes que quedaran a la vista y que no se cumple. Esa instrucción, dice el gobierno, ha cambiado. La regla en vigor únicamente recomienda algo así como que se procure que la ropa no deje al descubierto ningún tatuaje, pero Bildu recuerda que en algunos procesos selectivos policiales de otras comunidades se está excluyendo a los candidatos con tatuajes con simbología ultra, y aunque pregunta si aquí eso se controla, la respuesta parlamentaria solo dice que se está analizando, conociendo otros modelos y que a partir de ahí se verá. Pero eso nos ha servido para saber si los tatuadores están recibiendo cada vez más solicitudes de retirada o de tatuajes escondidos,
y si son policías quienes lo hacen. José Méndez es el encargado del salón de tatuajes Holly Roger en Baracaldo. Sí que hemos hecho tipo Ranovelcha, alguna cruz, alguna bandera y tal, en zonas, digamos, traen un reloj y decir, lo quiero aquí, pero que me tape el reloj, no más grande que esto, ¿no? Que sí que nos han pedido en zonas no visibles a primera vista, claro. Sí hemos quitado, la gente de la policía que ha entrado y demás, Nocaute, la Archaina. Tatuajes donde no se vean o retiradas, claro. Y en la provincia de Cuenca, que tiene una localidad muy singular, conformada por 8 barrios que cuentan con una diferencia de altitud de hasta 100 metros. Todo esto en el mismo término municipal. Sí, se trata de Vega del Codorno, que se ubica en un valle y que discurre por el nacimiento del río Cuervo. En el pasado, este municipio era una gran finca que pertenecía al Ayuntamiento de Cuenca, que posteriormente decidió venderse a diferentes propietarios. Rodrigo Molina es el actual alcalde de Vega del Codorno. Por muchas particularidades y muchos avatares históricos, era una finca que pertenecía al Ayuntamiento de Cuenca desde el 1100 y pico con Alfonso VIII. El Ayuntamiento de Cuenca decidió dividirlo en 8 quintos, se llamaba así, aunque no eran 5, eran 8, y se vendió y lo compraron X personas. Precisamente, algunos de sus barrios tienen el nombre de esos antiguos propietarios, como es el caso de los Eustaquios, los Demetrios o los Migueletes. Qué historia más buena. Chicos, hasta luego. Un beso. Adiós, hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la novela del último premio Nobel de Literatura. La flamante ganadora del Nobel, Han Kang, nos introduce en una historia de trauma y de memoria histórica a través de la relación de 2 amigas. Lo hace en el sensible y poético libro Imposible decir adiós. Es el último de sus libros publicados después de recibir el galardón literario. Events move toward a violent climax in South Korea. With the tide turning against the government, rioting students... La masacre de Gwangju, su ciudad natal, en Corea, es la que está de fondo de este relato y donde la protagonista viaja para cuidar del pájaro de su amiga, una cotorra, después de que ésta haya sido ingresada en el hospital tras un accidente. En ese viaje sufre una intensa nevada y empieza a recordar esos días pasados, cuando ocurrió una de las grandes masacres de su país. No es que decidiera hablar de aquello, pero fue apareciendo mientras escribía, casi de una manera inconsciente, y fui penetrando en ese suceso y en los actos humanos que lo provocaron, explicaba la autora, que aúna en esta novela lo íntimo y lo político. Siento que algo no ha finalizado en mí misma. Dice sobre el trauma que causó aquel acontecimiento donde murieron más de 30.000 personas y que está vinculado a muchas mujeres y hombres que todavía hoy viven y que ella documenta con una gran minuciosidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.